Buenas noches, televidentes con criterio. Gracias por acompañarnos en esta noche del 29 de septiembre. Tenemos mucho de qué conversar el día de hoy. Usted ya sabe, ha estado lloviendo en el país, se ha estado derrumbando también esa ruta de libramiento de Chimaltenango y por ahí queremos empezar a conversar el día de hoy con usted. Le hemos lanzado una primera pregunta por medio de nuestras redes sociales, por medio de Twitter. ¿De qué manera piensa usted que los guatemaltecos podemos garantizar la construcción de obra pública que sea sólida, duradera, de auténtica calidad para todos? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos un domingo más y efectivamente no solo el libramiento de Chimaltenango ayer fue cerrado, sino que hoy permanece cerrado porque ha habido otro derrumbe distinto al que hubo ayer y posiblemente muchos más. Cuando las cosas no se hacen bien, pareciera ser que la naturaleza no perdona. No es culpa de la naturaleza, porque hace miles, millones de años que lleva lloviendo en este planeta y hay lugares donde llueve 10 y 20 veces más que aquí. No se caen las cosas se caen cuando están mal hechas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida a toda la teleaudiencia. Gracias por sintonizarnos desde diferentes puntos de este país. Muchas gracias también por participar en este sondeo que hemos lanzado por Twitter. Pedro, Juan Luis, ¿se han dado cuenta? 52% está respondiendo en ese sondeo que es acabando con la corrupción, que nosotros vamos a contar con obra pública sólida. Y yo creo que la corrupción se extiende mucho más allá del concepto que tenemos de un soborno en metálico, sino también la eficiencia, la eficacia y el profesionalismo pasa por la corrupción. Pero televidentes con criterio, justo lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos tiempos ha sido lo opuesto a intentar terminar con la corrupción. Hace 2 semanas le presentábamos aquí en Con Criterio una investigación desarrollada por Asier Andrés para Con Criterio, en la cual demostramos que una empresa vinculada a Gustavo Alejos, el exsecretario privado del presidente Álvaro Colom, proveedor anteriormente de medicamentos con sobreprecio al Estado de Guatemala, ahora se ha convertido en un gran constructor por medio de una empresa constructora suya que ha conseguido contratos con el actual ministro Benito y con su antecesor durante el gobierno de Jimmy Morales. Escuche usted la cifra, por 525 millones de quetzales en los últimos 3 años. 525 millones de quetzales de esos presupuestos del Ministerio de Comunicaciones. Lejos de terminarse la corrupción, si se logra demostrar que muchos de estos contratos se otorgan mediante concursos simulados, además con sobreprecios de entre 10 y 15 millones de quetzales en cada contrato, lejos de acabarse, lo que estamos haciendo es incentivarla. Muy bien, pues vamos a presentarles al primer invitado y entremos en el tema. El tema es qué pasa con el libramiento de Chimaltenango. ¿Es producto de una mala construcción? ¿Realmente estamos en una época de lluvias tal que el diluvio universal quedó corto y entonces toda esta cantidad de agua va a destruir, no importa qué infraestructura que tengamos? ¿O qué está pasando? Como no lo sabemos, hemos acudido a quien sabe o al menos tiene una idea bastante más precisa, por lo menos que los 3 que componemos esta mesa. Y nos referimos al ingeniero don Andrés Casasola, que es director de mitigación de CONRED, la Comisión Nacional de Reducción de Riesgo. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Y doña Claudia tiene la primera pregunta. Pues la primera pregunta, y vamos a pedirle al ingeniero que por favor nos traduzca al español más sencillo lo que ese informe de emergencia que ha emitido CONRED significa. En pantalla usted leerá las conclusiones esenciales. Están hablando de un sistema deficiente de drenajes, pero también están hablando de la inclinación de esos taludes. Queremos saber qué significa. ¿Por qué fueron allí y qué es esencialmente lo que encontraron? ¿Cómo se lo explica usted a la audiencia? Gracias, ingeniero. Muy bien, buenas noches. Sí, este informe fue producto de una orden que se nos dio el día de ayer y como lo dice el mismo informe al inicio, es producto de una inspección visual. No tenemos elementos de campo, perforaciones o análisis de laboratorio ni nada por el estilo. Es una inspección visual y ahí lo que el geólogo indica es que, como en la mayoría del país, tenemos un terreno que es sumamente erosionable. Tenemos una intervención en una carretera donde se modifican los ángulos de reposo del material y esto lo que implica es que se tienen que hacer medidas de mitigación para poder salirle al paso a cualquier problema que se presente en una obra de este tipo. Indica también que en el lugar donde se hizo la inspección hay deficiencia en los drenajes. Nosotros ignoramos si estos drenajes no han sido finalizados o el trabajo no ha sido finalizado o si es
producto de un diseño establecido desde el principio. Ingeniero, yo leo un poquito antes las conclusiones. Dice, el talud tiene un sistema de estabilización compuesto por bermas y bancos, con una inclinación de un rango de 70-80. Recordemos que la vertical es 100, es decir, 70-80 es una alta pendiente. Y dice, la tercera berma, no sé cuántas hay, pero la tercera, puede haber 5 o 6, ya no fue estabilizada ni con electromalla ni con recubrimiento de concreto. Evidentemente, sin ser docto en la materia como yo, uno puede decir, bueno, en un cerro tan grande la probabilidad de que se caiga es mucha. ¿Por qué no pusieron ahí electromalla y algo que lo hiciera más consistente? Sí, habría que estudiar detenidamente el diseño y las medidas que se debieron de haber tomado, las medidas de mitigación. Déjeme decirle que ya está establecido por parte del organismo regional de las instituciones de protección civil en Centroamérica un manual de diseño de obra pública con gestión de riesgo. Y esto lo que nos dice es que se deben de tomar en cuenta las situaciones de riesgo y las medidas preventivas, o sea, las medidas de mitigación en cualquier obra pública para evitar que esta obra sea rápidamente destruida o que afecte a los usuarios. Además, con eso se trata de garantizar que la inversión no se pierda en muy corto plazo. Entonces, nosotros suponemos que la unidad ejecutora, o sea, la Dirección General de Caminos, el ente rector de las carreteras en el país es el Ministerio de Comunicaciones a través de la Dirección General de Caminos. Nosotros suponemos que estos temas fueron considerados en el diseño, en las especificaciones que se le presentaron a la empresa que ganó el concurso. Ustedes consideran eso, pero en realidad no han tenido todavía posibilidad de revisar cuáles fueron las condiciones en las que se convocó ese concurso para construir la obra. No, lo que pasa es de que la CONRED, desde su creación, fue creada y establecida como un sistema. El sistema implica que tanto los organismos gubernamentales como no gubernamentales tienen que aplicar los principios de la prevención de riesgos. Esto va en el lado territorial a través de las municipalidades como en el sectorial a través de los ministerios encargados. Lo que implica esto es que CONRED como sistema debe trabajar coordinadamente para prevenir los riesgos. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad ni los alcances de revisar planos, proyectos de toda la obra pública del país. Pero tendrían que poder hacerlo para poder prever esta clase de efectos, ¿o no? Lo que pasa es de que esto implicaría convertir a la CONRED en una especie de superministerio. La idea descansa en que los ministerios, a través de su unidad de gestión de riesgo, que en la mayoría de los casos todavía no está bien desarrollada, y las municipalidades hagan este tipo de revisión y supervisión. Y revisión de los planos, o sea, que el proyecto, cualquier proyecto que sea, debe de pasar por un filtro de gestión de riesgo. A mí me llama la atención eso, prácticamente lo que está diciendo es toda Centroamérica ha adoptado este protocolo o estas reglas porque somos una región altamente vulnerable. Uno ve las fotografías y se pregunta, ¿se puede mitigar ese riesgo? No podemos detener los efectos de la naturaleza. Exacto, no se puede detener ni los efectos de la naturaleza, ni las lluvias, ni la sismicidad, tampoco podemos detener el desarrollo. Hay urbanización a todo nivel, hay de obra pública que debe desarrollarse a nivel de todo el país, y lo que hay que hacer es sopesar si en un lugar las obras de mitigación son tan caras que no compensan la inversión, entonces se debe cambiar, se debe buscar una alternativa. Por ahí es donde se tiene que trabajar. Déjenme decir antes de que lance Pedro la siguiente pregunta. Estamos viendo imágenes del libramiento de Chimaltenango que se encuentra cerrado desde el día sábado por la mañana. Se encuentra cerrado por esos derrumbes. Hoy se ha producido un segundo derrumbe de gran envergadura que ha vuelto a mantener las condiciones de bloqueo completo de la ruta. Pedro Trujillo no está precisamente feliz el día de hoy porque viniendo desde el occidente del país ha tenido que volver a hacer esa maravillosa cola que se hace en la ciudad de Chimaltenango. Contales un poquito, Pedro, de tu experiencia el día de hoy. ¿Cuántas horas fueron? Pues sí, no, fíjate que no es tanto el tiempo como la molestia y una cosa que no se termina de solucionar, que son los buses que utilizan el arsén para hacerlo más rápido.
poniendo en peligro a los que vamos manejando y poniendo en peligro a los pasajeros y a los que van por el arcén, que suelen ser ciclistas y peatones del lugar que van y vienen. Entonces, lo dificultoso es eso, el tiempo que tarda. Y lo que más duele, ingeniero, y aquí quiero yo hacer la pregunta, este creo que es el cuarto y quinto derrumbe que hay. Hubo 3 con anterioridad. Uno que fue con las primeras lluvias que se vino, no recuerdo muy bien qué. Otro que cayó una piedra enorme que además impactó en un vehículo y un tercero que no recuerdo. La pregunta es, ¿Conred había sido avisada en algunos de estos anteriores para llegar y supervisar y decir, bueno, la piedra se ha caído hoy, pero mañana se puede caer otra cosa? ¿O es la primera vez que a ustedes les avisa? No, ya teníamos conocimiento de estos eventos anteriores porque siempre a través de nuestras delegaciones departamentales se lleva un registro de los incidentes. Sin embargo, a nivel de hacer una evaluación como la que se hizo ayer, es la primera vez que se nos solicita. Ingeniero Casasola, ¿cuál es el futuro? ¿Qué debería ocurrir para que no sigamos teniendo estos fiascos en Guatemala con la construcción de obra pública? ¿Qué recomienda usted? Pues nosotros insistimos en la aplicación de este manual centroamericano, que debería ser ya como el famoso libro azul que se maneja en Guatemala a nivel de carreteras, o sea, incluirlo dentro de los parámetros de diseño en general, para evitar este tipo de situaciones, porque, como ustedes bien lo dicen, la lluvia no va. Pero ahí prácticamente usted nos presenta las dos tensiones. Por un lado, el desarrollo no puede detenerse, pero por el otro lado, los efectos de la naturaleza, ¿quién los puede cambiar? ¿Cuál es el tipo de propuesta o de solución que presenta ese libro azul o ese protocolo centroamericano para obras como esta, por ejemplo? La carretera la necesitamos. Sí, en las redes sociales estuvieron circulando algunas fotografías de otros países con obras de mitigación, que obviamente son caras, pero es cuestión de adaptarlas a nuestra realidad y ver qué es lo que se necesita en cada lugar. Cada vez que hay que hacer cortes en el terreno para construir carreteras, como cuando se tiene que hacer túneles, se tiene que hacer una obra que tenga la seguridad del caso, tanto para la inversión como para la prevención de pérdidas humanas. ¿Usted cree que sería muy sencillo que el gobierno que viene, porque el que está ya no lo ha hecho ni lo va a hacer, se comprometiera en las condiciones de licitación, cuando sale cualquier licitación de obra pública, vayan incluidas las normativas que Conred, que usted está diciendo que ya existen? Es decir, se trata de poner la obra pública y al final decir, esta obra tiene que cumplir la ISO o la norma que sea 4227, 1417, sí o sí. ¿Por qué no hay esa exigencia si es tan sencillo como eso? Pues esperemos que sí sea ya una exigencia en el gobierno que va a tomar posesión en enero del año entrante y en general para toda obra pública. Es decir, no deberíamos de circunscribirnos a cualquier normativa que se nos aparezca en cualquier tipo de obra, sino que ir más allá del, usted menciona lo del ISO. En realidad, si fuéramos todos responsables, deberíamos de estar no solo viendo lo que nos manda la normativa nacional, que le falta mucho todavía, sino que cualquier otra que tenga unos alcances superiores. Ingeniero Casasola, gracias por acompañarnos esta noche en Con Criterio TV. Vamos a ir en este momento a la pausa comercial. Por supuesto, en el último segmento, los conductores vamos a comentar sobre ese desastre en la obra pública que nos está dejando el gobierno de Jimmy Morales, quien, por cierto, está también reclamándole al ministerio y a la propia empresa la mala ejecución de esa obra. Ya venimos. Ya estamos de vuelta en Con Criterio TV y mire, queremos conversar con usted con otro de los temas que a lo largo de esta semana ha generado una gran polémica. Es una polémica de gran intensidad en torno a ese régimen de simplificación o preferencial que se ha creado para que los ganaderos, los criadores de ganado en todo el país puedan formalizarse, incorporarse al sistema de tributación, al sistema de formalidad económica. Nosotros hemos invitado a Juan Francisco Solórzano Fopa para conversar sobre este tema.
tema. Él fue superintendente de administración tributaria, él sostuvo negociaciones con los ganaderos y conoció también de una iniciativa que en aquella época tenía el Congreso en su poder. Esa iniciativa fue muy modificada, por cierto, y es la que termina aprobándose a lo largo de esta semana. Invitamos también a representantes de los ganaderos o de la Cámara del Agro, pero desafortunadamente ninguno quiso participar en esta discusión. De manera que le damos la bienvenida a Juan Francisco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Pedro, arranca esta plática. Muy bien, pues arrancamos. Juan Francisco, yo quiero primero posicionar el tema. ¿Cuál es el perfil del que factura 3 millones? Porque si vende pollos son 40.000 pollos. Es decir, no es un señor que tiene una granja que pone pienso a los pollitos. Si son cerdos, son 3.000 cerdos. Eso de golpe, tiene que tener otros 3.000 para venderlos al rato. ¿Estamos hablando de un pobre campesino que tiene unos animalitos para dar de comer? ¿O estamos hablando de un empresario todavía más potente, por lo menos que nosotros tres, que es nuestra empresa? Pues miren, podemos tomar alguna dimensión, 3 millones son 1.000 salarios mínimos, por decir un número, aproximadamente. El salario mínimo está en casi 3.000 quetzales al mes, digamos. O sea, si lo dividimos dentro de 12 nos da 80 y pico salarios mínimos al mes, ¿sí? Eso es lo que una persona está facturando, alguien está facturando al mes, digamos. Entonces, en realidad 3 millones es un techo que es muy alto. Eso nosotros nos opusimos en su momento estando en la Superintendencia de Administración Tributaria, porque básicamente hay dos temas que uno trata de ver estando en esos puestos. Solo explícale al televidente que estamos hablando de 3 millones de quetzales porque ese es el máximo de lo que puede facturar una empresa que va a entrar en esta simplificación o en este régimen especial. Así es, se le quitó el nombre de pequeño contribuyente porque en un principio querían asimilar este régimen al régimen de pequeño contribuyente. Porque el régimen de pequeño contribuyente que existe actualmente es la persona que factura 150.000 quetzales, no más de 150.000 quetzales al año. Al estar este pequeño contribuyente, esta persona paga 5%, digamos, en una especie de IVA y ISR conjunto, ¿sí? Si lo queremos ver de esa forma. Entonces, lo que querían hacer ellos en su momento era de alguna manera aumentar el régimen de pequeño contribuyente para ingresar en este beneficio, digamos, fiscal que se le da a las personas que facturan menos de 150.000 al año. Entonces, le quitaron el nombre pequeño contribuyente, porque además fue algo que yo insistí mucho y les dije, mire, para mí es una ofensa casi que ustedes digan, alguien que factura, en ese entonces estábamos hablando de 1 millón de quetzales, alguien que factura 1 millón de quetzales, que ustedes digan que es un pequeño contribuyente. O sea, no podemos considerar alguien que factura 1 millón como alguien pequeño. En realidad, insisto de nuevo, estamos hablando, por ejemplo, 3 millones son 1.000 salarios mínimos. O sea, son montos muy altos de facturación que no todas las empresas ni los negocios lo hacen. Hablemos de los negocios en las calles, de los comedores, de ventas de ropa, de cualquiera de esos, no llegan a facturar 3 millones de quetzales al año. O sea, un negocio de estos que factura 3 millones es un negocio que le va relativamente bien. Hablemos de un margen de ganancia mínimo entre un 20 y un 25%, hasta un 30% que tienen en la mayoría de negocios. O sea, estamos hablando de que su margen de ganancia puede ser de 900.000 quetzales al año, digamos. Entonces, en realidad la pregunta es, ¿estas personas necesitan un trato fiscal diferenciado? Digamos, ¿será que no pueden tener, por ejemplo, acceso a un contador? Porque al final lo que dicen es la idea de hacer el régimen de pequeño contribuyente con una tasa 5 flat, digamos, o sea, 5 de IVA y ISR, es que fuera más fácil el poder tributar, ¿sí? Porque es una persona que no tiene tantos ingresos que si le exigimos que esté llevando libros, una contabilidad formal y eso, pues es una persona que aumenta lo que se llama, digamos, su costo de formalización. Entonces, en ese sentido es que se les da ese beneficio. Pero insisto de nuevo, alguien que factura 3 millones de quetzales al año, pues yo creo que tiene para contratar un contador. Pues, pero déjame preguntarte así en términos planos. ¿Crees que el Estado de Guatemala sí debe hacer una consideración especial del sector ganadero para que ellos puedan formalizarse y convertirse en contribuyentes en empresas formales en nuestro país? Yo creo que sí se tiene que hacer, y en general no solo del sector ganadero, o sea, de todo el sector informal. Nosotros hicimos una evaluación que se llama, nos sometimos a una evaluación internacional
de los mejores estándares de administraciones tributarias del mundo, que se llama TADAT. Esa evaluación uno lo puede buscar porque está en línea, es TADAT y .com. Y en esta evaluación, una de las críticas, digamos, que sí se le hizo a la administración tributaria durante mi administración, es que en los 18 años de administración, desde que yo estuve ahí y hasta lo anterior, no había una sola dependencia, por ejemplo, que se dedicara a generar políticas de formalización de los contribuyentes. Eso se modificó, fue de las últimas cosas que nosotros hicimos. Creamos un departamento como tal encargado de este tipo de cuestiones, pero ese es un esfuerzo no solo de SAT, ese es un esfuerzo del Estado, donde se tiene que involucrar el Ministerio de Economía, por ejemplo, donde se tiene que involucrar el Ministerio de Agricultura, Claro. Alimentación, Ganadería y Agricultura, o sea, donde se tienen que involucrar el Estado en general, con otras dependencias que son muy importantes en el tema de tributos, como lo es, por ejemplo, el IX. El IX es una de las barreras más grandes a la hora que hablamos de que las personas dicen, ¿por qué no me voy a formalizar o por qué me mantengo en el mercado informal? Entonces, todas estas medidas deben ser tomadas en su conjunto, no dar únicamente un trato fiscal diferenciado, insisto, a personas que además considero que alguien, insisto, que factura 3 millones de quetzales al año, no necesita una ley de simplificación, porque por eso se llama ley de simplificación, digamos, porque se supone que Claro, dedicada a más pequeños, Exacto, porque se supone que me va a simplificar el a pago los que de no los tienen tributos. esa infraestructura de la que usted habla. Pero Juan Definitivamente. Francisco, ciertamente no es el primer intento en la actual legislatura, es el segundo. Pero en la legislatura pasada hubo también intentos. Lo que parece haber acá es la necesidad de un sector ganadero que se mezcla con otro tipo de intereses. Y razones para sospechar sobran. Bueno, pero es que hay más de 50 diputados que son ganaderos también. Esa es otra razón importante. Y lo dicen abiertamente. Sí. Sinceramente, en eso son bien honestos. Yo me reuní en muchas mesas técnicas con varios de ellos y yo se los decía el otro día. en el Honestos o programa, desfachatados, ¿verdad? desde donde se le quiera ver, llamémosles honestos. Y ellos me decían, mire, yo aquí no le estoy hablando como diputado, yo le estoy hablando como ganadero. Yo en mi negocio hago esto y esto. Y me interesa esa ley porque aquí yo no estoy ni... Y lo hacían muchas veces para salvaguardar como que la bancada. Yo no soy en representación de mi bancada, yo soy en representación acá de mi negocio. Pero me interesa Pero esta al final plática. va a votar, pues, en Me el Congreso. interesa esta plática. Por supuesto había un conflicto de intereses, pero pensemos en los ganaderos y en las necesidades reales de esos ganaderos. ¿Cuáles son? Hay muchas. Por ejemplo, sí hay que ser conscientes que ellos están en desventaja a la hora de competir con nuestros hermanos centroamericanos. Por ejemplo. Sí tienen los hondureños y los salvadoreños y los nicaragüenses medidas de protección desde sus gobiernos, desde subsidios para la compra de maquinaria, para la compra de vacunas o para la importación, por ejemplo, eliminación de ciertas barreras arancelarias para la obtención de cierta maquinaria. Esas son cuestiones que habría que analizar, digamos, y que el Estado también... Las importaciones insisto, también, ¿no? que han crecido últimamente. Así Pero, es. pero Juan Francisco, por ejemplo, nosotros no somos competitivos en carro y los importamos, no somos competitivos en dátiles y los importamos, y no somos competitivos en fabricar muñecas para las niñas y las importamos. Si no somos competitivos en carne, pues la importamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene la carne que no tengan los vehículos, las computadoras, los dátiles, las prendas de vestir? ¿Se importan? Ahí el argumento un poco es lo que se llama la seguridad alimentaria, digamos, del país, y se van a temas inclusive hasta de interés y seguridad nacional. Y se los digo porque así lo han manifestado y así lo manifiestan. Pero yo no soy ajeno y yo comparto buena parte de esos argumentos, en el sentido que el país de alguna manera tiene que garantizar también la producción a relativamente precio accesible de proteína animal De carne y para su leche. población. Yo eso no lo veo insensato en términos generales y estoy hablando de una planificación completa de país. Un país que no es, por ejemplo, sospechoso de ser socialista como Israel, garantiza la seguridad alimentaria
alimentaria, la soberanía alimentaria de su población para no entrar en riesgo en un momento. Por supuesto, ellos viven en condiciones especiales. El mismo Estados Unidos lo hace, si Estados Unidos tiene subsidiados muchísimos de sus productos agrícolas. Europa también lo hace, pero mira pues, aquí te están diciendo, muchos televidentes con criterio te están diciendo, usted está queriendo calificar o medir la idoneidad o la necesidad que tiene la industria ganadera de tener un régimen simplificado por el volumen, los 3 millones de quetzales de negocio de los que hablaba Pedro al año, pero en realidad lo que debería revisarse es su utilidad. ¿Las utilidades de los ganaderos son realmente muy altas o sus márgenes son muy estrechos? ¿Pudo estudiar eso la SAT? Mire, nosotros no lo pudimos estudiar porque es un sector que ha sido altamente informal, entonces hay muy poco declarado de parte del sector ganadero. Y la parte que vimos, además, fue un tema donde vimos algunos casos grandes de defraudaciones. De hecho, hubo, recuerdan, a finales de 2017 salió un caso grande de facturación falsa en el sector justamente del ganado y en el sector de la carne, donde además, lamentablemente, ha sido un sector que se ha prestado también para otras actividades o para encubrir otro tipo de actividades. Por el volumen. ¿Lavado de dinero del narcotráfico? Básicamente, no solo de narcotráfico, hablemos por ejemplo de corrupción. En este mismo caso, habían involucradas fincas que eran propiedad de Sinibaldi. O sea, y esas fincas le estaban vendiendo a unas cadenas de supermercados fuertes, obviamente la más grande del país, volúmenes altísimos, millones de quetzales al año. Entonces, también está todo este componente detrás que distorsiona de alguna forma los distintos márgenes que se puedan medir en un negocio normal que se pueda hacer. No con esto digo que todos los que se dedican a eso hacen este tipo de actividades, porque eso también hay que ser serios y responsables y aclarar que hay muchos que de verdad son pequeños dentro del mismo sector ganadero, que no todos son, uno se imagina aquel que tiene, no sé, 10,000 cabezas de ganado. Y en realidad ese es otro gran problema, por ejemplo. ¿Qué ha hecho el MAGA para saber cuál es en realidad la cantidad? El hato ganadero nacional. Ganadero nacional. O sea, no tenemos un control. Tiene encuestas agropecuarias. Encontré que la última, y por regresión estadística, calculan que son 3 millones de cabezas de ganado en la actualidad, por regresión estadística, porque las últimas son del 2000. Sí, pero en otros países, por ejemplo, ya se les implanta un chip desde que nacen, digamos. O sea, ya estamos hablando de que también, insisto, hay un rezago en la forma en la que se ha llevado a cabo ese negocio que tampoco ha permitido calcular. Claro, pero el MAGA está gastando 500 millones anuales, ¿por cuántos años? Bueno, pues, dilapidando 500 millones anuales en poquito fertilizante, en vez de hacer proyectos de bajo costo para optimizar la producción, porque tampoco hay optimización de la producción. Posiblemente por una hectárea salga una vaca, cuando en otros países por una hectárea salen 5, o el ordeño u otras cosas que se dan. Cuando importamos la mantequilla de Nueva Zelanda, por algo será, ¿no? Habiendo aquí vaca, digo yo. Yo creo que hay un tema bien importante que nosotros como SAT tratamos de ver en su momento, y es si estos tipos de normativas pueden o no incentivar la recaudación. Porque una cosa es la formalización, otra cosa es aumentar la recaudación. No necesariamente van de la mano, digamos. ¿Y aumentaría la recaudación? En la forma en la que fue aprobada va a disminuir la recaudación. Pero pareciera que lo único que desafías de la forma en que fue aprobada es la cantidad, llevarlo hacia 3 millones. Yo creo que sí se puede manejar, o sea, si estamos hablando, insisto, de que va dirigida a simplificar, sí podemos estar hablando de que haya personas que se puedan beneficiar de esto, que no sean estos grandes ganaderos, que sean de verdad los pequeños, de verdad los que están luchando por el día a día, por su negocio, por su cabecita de ganado, por sacarle mayor provecho al poco hato que tiene. 30 segundos nada más. ¿Crees que se va a incrementar, más bien que se va a reducir la recaudación porque crees que muchas personas van a aprovecharse de este régimen simplificado, van a pasar de un régimen normal a uno simplificado para favorecerse y no tener que tributar? Así es. Hay una parte formal que no es necesariamente ganadera, pero que está en el sector agropecuario, que obviamente ante estas facilidades tributarias va a cambiar y va a modificar su planeación fiscal y se va a meter a este régimen que le es muy favorable
y va a hacer que paguen menos impuestos de lo que estaban pagando. En pocas palabras, Juan de una empresa van a salir 10 ahora y que todas facturen menos de 3 millones anuales. Puede ser una de las formas. Juan Francisco Solórzano, gracias por acompañarnos hoy en Con Criterio TV. Feliz noche. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco para platicar. ¿Ya sabe usted de qué? Queremos hablar ahora de esa disposición del Gobierno de la República que prohíbe en 2 años el uso de bolsas plásticas y en general de plásticos de un solo uso. Ya venimos. Estamos de vuelta en Con Criterio TV y ahora queremos conversar sobre los cambios a nivel nacional que van a producirse. ¿Qué trascendencia real tiene para los guatemaltecos de todo origen? Y piense usted también, por supuesto, en la industria del plástico en nuestro país, las propias autoridades encargadas de manejar los desechos sólidos. ¿Qué trascendencia tiene para todos y sobre todo para los consumidores, que somos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, esta disposición del gobierno de Jimmy Morales, previo a ir a Naciones Unidas, en la cual anuncia que en 2 años no podrán en Guatemala seguirse expendiendo productos plásticos para un solo uso? Le vamos a dar la bienvenida a Javier Gramajo, él es alcalde electo de la ciudad de Villanueva. Por supuesto, es una gran ciudad en donde necesita manejarse una gran cantidad de desechos sólidos y los plásticos solo son una parte del componente de ese volumen de desechos. Está con nosotros también Raúl Buscairol. Él es miembro de Cámara de Industria, es director de Cámara de Industria y representa en ese momento a la Gremial de Plásticos. Gracias a ambos por venir a Con Criterio TV. Gracias por estar con nosotros este domingo por la noche. ¿Quién arranca? Doña Claudia. Bueno, pues voy a arrancar con una pregunta muy simple para los dos, que rápidamente quiero conocer sus reacciones en el día que se amanece con ese decreto. Por favor, Raúl. Primera. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Definitivamente muy preocupados por este decreto. Yo empezaría diciendo que como industriales reconocemos que existe un gran problema. A nadie nos gusta ver esas imágenes que circulan cuando se ve que flota el plástico en el Motagua o en el lago de Matitlán. Sin embargo, este tipo de acuerdos populistas, absurdos, inútiles, realmente no lo resuelven. Lo ves problema así, de fondo. populista e inútil. Así es, yo creo que sí era algo que pues, posiblemente querían ir a contar a Naciones Unidas que algo se estaba haciendo, pero realmente no resuelve el problema de fondo. Ahora rápidamente, Javier, ¿cómo reacciona cuando lo ve publicado? Bueno, pues es parte importante, y lo decía Juan Luis, 168,000 toneladas de basura se recolectan en Villanueva, 27,000 de ellas se hacen en la vía pública y el plástico representa únicamente el 9% de todos los desechos sólidos. Es bien importante que nosotros, pues obviamente de 2020 para adelante nos va a tocar gobernar y esto va a entrar en vigencia ya en los próximos meses, como municipios empezar a entender que el problema es para todos, no solamente para el municipio de Villanueva. AMSA, que está adscrita a la vicepresidencia, recibe la basura de 35 municipios y nosotros investigando en este tema de transición, Villanueva paga más de 5 millones de quetzales pagando a maquinaria para que muevan la basura dentro de AMSA y eso es realmente preocupante porque nosotros estamos haciendo el trabajo que también tendrían que hacer otros municipios, no solamente Villanueva. Raúl, para los que dicen el argumento, los empresarios se oponen porque eso les genera réditos. Realmente la situación del cálculo económico, si existe la prohibición, ¿cómo se afecta? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, realmente la respuesta es, para empezar, preocupante por los empleos que el sector genera. Al final esto no solo es un problema del sector de plásticos, que ya nos hemos manifestado que somos más o menos 2% del Producto Interno Bruto y 25,000 empleos directos y 6,000 indirectos, sino que le afecta a toda la economía. Es un tema transversal. Industrias de alimentos, de bebidas, forestales, agroindustria, restaurantes, todos usan el plástico como parte de su insumo. Y este tipo de prohibiciones lo único que hace es que lo vuelve más caro, lo encarece y realmente no resuelve el problema, porque si no manejamos la basura, si no manejamos ese 9% que menciona aquí el alcalde electo de esa basura plástica que llega, aunque sean biodegradables, compostables y demás, van a seguir estando en los ríos y en los lagos. Entonces realmente la forma de atacar el problema es a través del manejo de los desechos sólidos, a través de la educación y a través de las 3 R's que nosotros como gremial tanto mencionamos, el reducir, reciclar y reutilizar. Esa es la forma realmente de tratar este tema del plástico. Javier, el sentido común, lo que nos está diciendo Raúl, tiene sentido, hay una lógica. Y vos nos dijiste, es el 9% de un volumen gigantesco de toneladas de basura lo que se genera y se tiene que manejar en Villanueva. El 9%, por supuesto, si llega a desaparecer,
representará un alivio, pero un alivio menor. A medias. ¿Qué es en realidad? ¿Vos también lo ves populista y poco útil la disposición de prohibir el uso o el expendio de plásticos de un solo uso? Yo creo que la manera, digamos, para ya terminar este gobierno que está pasando, ya faltan 3 meses y medio para que suceda, creo yo que es irresponsable de parte de ellos poder tomar una disposición de esas. Al final de cuentas, yo lanzo una propuesta de estas y en 3 meses ya no estoy en el gobierno y hay que vean los 340 municipios qué hacen y qué hace el gobierno central, el nuevo que venga. Entonces es bien importante, creo yo, que el tratamiento de la basura tiene que ser integral, no solamente el tema del plástico, hay muchos temas de basura. Hace un par de semanas en el vertedero, porque realmente desde hace 6, 7 años es un vertedero que supuestamente el Ministerio de Ambiente había dicho que ya no podía continuar y sigue funcionando porque no hay otro lugar en la ciudad de Guatemala del área sur para tirar la basura. Entonces esos grandes problemas son los que creo yo que hay que entrarle de fondo y eso es algo que le va a tocar al vicepresidente Castillo resolverlo, que está escrita AMSA a su vicepresidencia, porque ese está a punto de colapsar. Hace unos días no había máquinas, había una fila interminable de todos los recolectores, los empresarios de la basura, no solamente de Villanueva, sino de todo el sector del sur, están muy preocupados porque le está a punto de colapsar ese vertedero. Y si eso sucede, es un problema que al final el Código Municipal, a mí como alcalde, en el artículo 68 nos da la potestad para el manejo y el tratamiento de la basura. En Villanueva, por ejemplo, está dado hacia los empresarios. Hay una parte que la municipalidad se la entregó en el cobro, en la utilización, en la recolección, más el tratamiento, creo yo que es donde nosotros tenemos que empezar a hacerlo, y una de nuestras propuestas es crear la RECIN, que es la recolección de desechos sólidos de Villanueva, que va a ser una entidad que va a tener a amalgamar a todos los recolectores de Villanueva, donde van a poder trabajar en conjunto. ¿Qué sentido tiene quitar las pajillas? Porque son plásticos de un solo uso, que luego eso vendrá a ver qué son plásticos de un solo uso, porque eso hay que definirlo. Pero ¿qué sentido tiene quitar las pajillas con un vertedero municipal al aire libre? Unas municipalidades que, si el Ministerio de Ambiente no les obliga, de 360 posiblemente 300 no cumplan, porque a lo mejor no hay medios, ¿verdad? Y el humo de las camionetas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene práctico? Eso es para países que ya han solucionado lo anterior. Claro, definitivamente. O sea, yo siempre digo el dicho, nosotros deberíamos de estar viendo de copiar a los países ricos lo que hicieron para volverse países ricos y no lo que hacen ahora, que son países ricos. Realmente esta solución es un parche. Me alegra mucho escuchar al alcalde electo de Villanueva mencionar de este tema, porque al final pasa porque las municipalidades y todos nosotros, porque reconozcamos que el tema es el manejo de la basura. Y que ese manejo es costoso y que nos va a costar a nosotros en buena medida financiarlo. Definitivamente, y como consumidores nosotros tenemos la libertad de escoger qué material queremos comprar, pero tenemos la responsabilidad de ver cómo lo trabajamos y lo procesamos. Al final del día es importantísimo mencionar que acuerdos como este, por ejemplo, los materiales sustitutos que podrían reemplazar el plástico, no solo son más caros, sino su huella ambiental a lo largo de su ciclo de vida son más dañinos para el medio ambiente. Si realmente estamos preocupados por resolver el problema del medio ambiente, deberíamos estar preocupados de cómo manejamos como guatemaltecos nuestra basura. No se vale que vamos en el carro, en los buses y tiramos por la ventana todo ese plástico, esa basura que llega a los barrancos, después llueve, ríos, se va a los mares. Ahí es donde hay que tratar el problema, desde la educación y la responsabilidad que tenemos como consumidores y que tienen las municipales y el gobierno central de ayudarnos a tratar esos desechos que nosotros podemos clasificar para su reciclaje. Lo que nos estabas diciendo respecto a esos 25,000 puestos de trabajo, las empresas de plástico supongo que podrán reconvertirse. Quiero decir, podrán incluir nuevos materiales para producir sus bolsas. Yo veo que ya hay comercios que están utilizando algún tipo de resinas que son biodegradables. Es decir, ya hay bolsas que pueden ser mucho más amigables con el ambiente y supongo que ustedes pueden tener esa conversión como sector. ¿Ya lo están teniendo? Claro, como sector, yo te diría, Juan Luis, que donde nos enfocamos es en el tema de la economía circular. Esa es la forma como se ha tratado este problema en el mundo, en donde se reincorporan todos estos productos a su ciclo productivo y no los haces de un solo uso, sino que realmente el plástico es 100% reciclable. O sea, se puede reciclar y se puede reutilizar. Y eso que tú mencionas de reconvertirse, pues sí, pero también tiene un riesgo en países como el nuestro, donde no hay ese seguimiento técnico, donde realmente logres determinar si algo cumple o no, o los lugares donde se da el compostaje, porque se oye maravilloso y lindo, pero si no hay rellenos sanitarios con condiciones controladas,
entonces no se va a biodegradar el producto. Entonces realmente no solo es la pérdida de competitividad que tenemos al usar alternativas más caras, sino, perdemos competitividad como país. Y no sé si leyeron el acuerdo entre todas sus ridiculeces, a mí, por lo ejemplo, importado está permitido. Entonces, esto me parece a mí una inconsistencia, porque puedo tener platos plásticos, platos desechables, que siempre y cuando sean importados no se les impone la prohibición. Primero, pero segundo, está dedicado exclusivamente a los platos, las bolsas y las pajillas. Yo me pregunto, ¿qué porcentaje del uso del plástico representa esto para un consumidor normal? Porque Javier nos está diciendo 9% de los desechos pertenecen al plástico, pero el decreto se circunscribe únicamente a estos productos, bolsas, platos y pajillas. ¿Cuánto más del plástico está en nuestras vidas? es correcto. Y el plástico creo yo que no hay que satanizarlo. El plástico realmente es un material maravilloso, es uno de los inventos de la humanidad que ayuda al medio ambiente. Eso es lo irónico del caso. Es más liviano. Transportar productos con plástico es una opción más liviana que consume menos gasolina de transporte. Y por el otro lado, protege y salva los alimentos. O sea, lo que se ha dejado de desperdiciar de alimentos en el mundo desde que el empaque de plástico se utiliza es increíble. O sea, la ayuda que le dimos al mundo, el tema del plástico, es fenomenal. Y por último, con el tema de salud. ¿Ustedes se imaginan la crisis de salud que podría existir en un país como el nuestro cuando se nos prohíba poder, por ejemplo, solicitar, por muy utópico que suene, empacar en hojas de plátano los alimentos versus los plásticos que los conservan? Encontramos hoja de plátano. Venga, alcalde, no, compromisos. El compromiso de nosotros. Venga, compromisos. Realmente, ¿Qué va a hacer? Porque Villanueva es uno de los municipios más generadores. Nosotros lo que ya estamos haciendo, Pedro, es que nosotros ya nos reunimos con las 3 empresas más grandes, asociaciones de empresarios de recolectores de Villanueva. Nuestro primer acuerdo municipal que nosotros vamos a hacer al entrar a gobernar ya como tal es el tema de la basura. Para nosotros es un tema muy importante. Villanueva se ha convertido realmente en un basurero completamente. Últimamente en estas lluvias me han mandado los vecinos por medio de Facebook, me han mandado todos los lugares, la basura dentro de la vía pública es muy importante. Entonces nosotros, nuestra propuesta, el compromiso serio es no solamente con los recolectores, sino también con los recicladores. En Villanueva el 65% de los recicladores están alrededor de todo el relleno sanitario o el vertedero de AMSA. Y eso es importante para nosotros porque están dentro de nuestro municipio, en todo el plan grande, en Bárcena, en todo el área cercana del basurero, hay muchas recicladoras y tenemos que trabajar eso. Yo voy a lo que le decía el amigo acá, yo como municipalidad puedo trabajar mucho tema de reciclaje con ellos, hemos estado haciendo pruebas para hacer... cobrarle más a tu vecino, ¿cuánto se le cobra? Nosotros hoy la recolección de basura en Villanueva vale 40 quetzales y es algo que está en común acuerdo entre la municipalidad y todos los recolectores, porque la municipalidad no recoge absolutamente nada. Hay algunos camiones municipales y todo lo hace el privado, porque de esa manera 40 quetzales mensuales, pero hay lugares en Villanueva hoy que no entran los camiones de la basura. Hay colonias en Villanueva hoy que tienen más de 5 años que la gente recolecta su basura y ahí es donde empieza el problema, no solo es el plástico, la gente junta su basura en Colonia La Joya, en el Mezquital, en zona 12, la gente junta su basura y quema su basura. Entonces, en medio de la colonia, porque no entra ningún camión de la basura. ¿Por qué? Por el tema de extorsión, por el tema de 1000 cosas más, pero simplemente no llega. Pero la pregunta es, ¿esos 40 quetzales son suficientes para el tratamiento de los desechos de las personas? Una de las situaciones por qué hoy los empresarios de Villanueva no tienen certeza jurídica. Cada año la Municipalidad de Villanueva les tiene que volver a dar su tarjetón para poder circular en el municipio. ¿Qué pasa hoy? Hoy ellos quieren entregar la basura a las 5 o 6 de la mañana, el vertedero no está abierto. Pero no nos contestas si es necesario incrementar. ¿Va a costarle más al vecino? Nosotros no lo podemos saber hoy. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hemos hablado, nosotros lo que estamos buscando es que no solamente sea el tema de la basura, sino que realmente todos los empresarios nos pongamos de acuerdo conjuntamente con la municipalidad y si ese es el precio, que sea el precio, pero que recolecten en todos los sectores de Villanueva, que es algo bien importante para nosotros. Javier Gramajo, alcalde de Villanueva, alcalde electo, gracias por acompañarnos la noche de hoy. Gracias también a Raúl Buscairol de la Gremial de Productores de Plástico e integrante también de la Cámara de Industria. Vamos a la pausa comercial y volvemos ya con la discusión entre los conductores. ¿A qué conclusiones arribamos en estos 3 temas que hoy hemos tratado? Ya venimos. Benito ha sido un joven muy inteligente, a mí me consta.
Le vamos a hacer un examen a ver si es genio o no, para salir de la duda. Pero que es muy inteligente, eso nadie lo pone en tela. Ya lo vio usted, el presidente de la República consideraba al ministro de Comunicaciones un genio y decía que era necesario revisar hacerle un examen de IQ para ver si en realidad tenía esas condiciones de genialidad. Arranquemos por ahí, la discusión con Claudia y con Pedro. Yo sé que ustedes dos han escuchado, igual que yo, esos rumores. En mi caso no son solo rumores, porque incluso integrantes del equipo del presidente Giammattei, el presidente electo, me han lanzado la pregunta de cómo vería yo el hecho de que el ministro Benito permanezca dentro del gabinete del presidente Giammattei por unos meses para garantizar la transición hacia el otro gobierno. ¿Qué piensan los jóvenes? Mira, yo voy a dar los 6 puntos que he escrito aquí que yo haría. O sea, ¿no me contestarías? No, sí te voy a contestar, claro que te voy a contestar. El primer punto te lo deja claro. En política hay lo que se llama las responsabilidades políticas y en justicia están las responsabilidades penales y administrativas, que son cosas absolutamente distintas y a veces coinciden. ¿Qué haría yo cuando una carretera es el 5.º evento o el 6.º evento, pongamos 5, el 5.º evento que ocurre y es que se cae? Que se cae una parte de ella. ¿Qué haría yo? Pero ese soy yo que no tengo nada que ver. ¿Pero qué haría yo? Y lo he puesto aquí en un tuit. 1, cesar al ministro. Fíjese que no, que cuando una carretera se cae 5 veces, el ministro no puede seguir. Punto. ¿Qué no entendió? Porque si no entendió, usted no entiende nada de política. De otras cosas sí, pero de política no. 2, ejecutar la fianza de la empresa. 3, impedir que se contrate más a esa empresa si hay mala fe. 4, ver que las condiciones de contratación y ejecución fueron o no deficientes. Hay que verlas y para eso ha estado Conred. 5, auditar el resto de los contratos del Ministerio de Comunicaciones. Y 6, instruir para que esto no vuelva a ocurrir. Y el ingeniero de Correcto ha dicho cómo. Cualquier licitación de obra pública cumple la normativa 1J, 14F, las que se cumplen en el mundo, como dice alguien. Es que llueve. Oiga, y en Suiza llueve un montón y nieva. ¿Y qué se cruce? ¿Que se cae? No, porque la justicia actúa y le corta las alas a los políticos y los procesa. Muy sencillo. ¿Tú qué pensás, Claudia? Que no le conviene a Alejandro Giammattei la recontratación o la continuidad del ministro José Luis Benito, por una razón, porque va a arrastrar, como las lluvias, con toda la reputación que tiene el ministro de Comunicaciones ya, que es lastimada, no solo por este evento del libramiento de Chimaltenango. Nosotros tenemos que recordar, por ejemplo, cómo se coloca en duda todo el sistema de contrataciones del ministro actual cuando se lo compara con su antecesor. Es justamente con este ministro José Luis Benito y él lo presume, lo presenta como un logro que entra una empresa como la de Gustavo Alejos, que no tiene experiencia en la construcción de carreteras, sino a través de subterfugios, de la legalización de la corrupción, que logra colocarse allí. Entonces me pregunto por qué Alejandro Giammattei querría correr con ese desgaste de contratar a un ministro que ante la población está completamente fallido, pero que además merece una auditoría para reconocer cuáles han sido los procesos de la contratación de la obra pública, en primer lugar. En segundo lugar, también hay que tomar en cuenta, Juan Luis, que estas imágenes las hemos visto y no son exclusivas de la presente administración. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel talud se derrumba y aplasta a una camioneta con pasajeros? Sobre la carretera panamericana, sí. Exactamente, entonces podemos ir hacia atrás. ¿Era el kilómetro 76? ¿Sobre el kilómetro 100? No recuerdo exactamente. Pero podemos ir atrás y saber que este no es el único ministro que se ha visto en ese tipo de aprietos, que hay muchos ministros más que se han encontrado bajo la misma situación, que es muy lamentable. Lo que Guatemala necesita es, como lo dijo nuestro entrevistado, es reconocer que los protocolos para la construcción de obra pública y de carreteras deben de someterse a estándares que están ya reconocidos en Centroamérica con un principio. Somos una región vulnerable. Creo que somos el país número 6, ¿no? Más vulnerable y susceptible de desastres naturales. Yo pienso que el presidente Giammattei haría bien al arrancar su gobierno en iniciar un proceso de auditoría
extrema de todos los contratos que fueron otorgados, pero además de convocar a los expertos auténticos en materia de obra pública para desarrollar y diseñar el sistema más apropiado para que se contrate la obra pública durante su gestión y para que nuestro país pueda quedarse con un sistema que verdaderamente le dé garantías de que el dinero que se está gastando en esos términos termine siendo eficaz, que termine siendo eficiente y desaparezca o se reduzca lo más posible ese incentivo de la corrupción que hasta este momento se está dando. Yo no creo, lo voy a decir, digamos, yo soy favorable a ese sistema que ha propuesto, por ejemplo, Fundesa, que se llama una creación de una superintendencia de infraestructura vial. Yo no creo que sea vía la concesión o vía la privatización de las carreteras la única manera de conseguir obra pública decente en nuestro país. Yo creo que se puede hacer incluso desde el Estado, estoy convencido de eso, pero pienso que tiene que haber, y eso es algo que por supuesto nos mueve a todos a la discusión, tiene que haber un riesgo real para aquel que está contratando de manera corrupta, tiene que haber un riesgo real de ser perseguido. En nuestro país, después de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, después de lo que parece ser el debilitamiento de la persecución de la corrupción por parte del Ministerio Público, pareciera haber muchos incentivos para pensar que aquí no le va a pasar nada a nadie y que pueden hacer lo que quieran en el plano de la corrupción. Bueno, siempre ha existido. Lamentablemente ha existido con CICIG, ha existido sin CICIG, ha existido con un ministerio público, ha existido con otro ministerio público y va a seguir existiendo. ¿Y sabes por qué va a seguir existiendo? Porque sigue habiendo políticos inescrupulosos y empresarios que se venden a esos políticos que ocurre o hacen las actuaciones que estás viendo. Cuando tú hablas cómo se ha construido, qué normas ha habido, por qué es el quinto que se cae, y hay un presidente que ni le cortó la cabeza, políticamente hablando, a un ministro de Ambiente que empleó a las esposas, a las madres de sus hijos, claro, en plural, que utilizó un helicóptero, ni a un ministro de Defensa que engañó a la ciudadanía con la compra de helicópteros y protege a un general señalado de homicidio, de parricidio, ni a un ministro que lo hace. Cuando uno tiene un presidente que es incapaz de ejercer la acción política y el que tenemos lo es, pasa esto. Pero entonces lo que nos estás diciendo es ni con CICIG, ni sin CICIG, ni con MP, ni sin MP. Sí. ¿Sabes cuándo va a ocurrir? Toda la solución está, decís vos, en elegir santos para gobernar. No, todo lo contrario, da igual a quien elija. Ajá. La solución está en que seamos ciudadanos éticos. Ciudadanos éticos. O sea, la responsabilidad es suya, televidente. Sí, escucha. La responsabilidad es suya. Por supuesto, Juan Luis. Se cayó la carretera por culpa suya. No, se cayó la carretera y usted mañana no se va al Palacio Presidencial hasta que el ministro dimita. Y la responsabilidad es suya y mía, que no lo vamos a hacer. ¿Sabe usted por qué? Porque somos ciudadanos pasivos. Somos ciudadanos pasivos. Nos da igual lo que ocurra mientras no nos ocurra a nosotros. En muchos países, mañana se llena la plaza pidiendo la dimisión. Mañana, en muchos países del mundo ocurre eso. Aquí no se ha parado nunca este país por un solo asesinato. Nunca. Y se mueren, asesinan a 5.000 personas. Pero yo no lo diría de esta manera. Ética. Es que prácticamente Pedro dice con CICIG, con Ministerio Público, pero es que uno no puede ignorar lo que esos procesos de construcción y corrupción nos han revelado. Y no lo dice con criterio. Se lo digo a Alejandro Yamatei, lo dice Hugo Lionel Guerra. Él es el presidente de la Asociación de Contratistas del Estado. Las personas que están construyendo obra pública, con contadas excepciones, las obras fueron otorgadas a empresas ligadas con los funcionarios públicos. Entonces, no digamos que con CICIG, con Ministerio Público, no, por favor, tampoco que se minimice eso. Hoy sabemos que la construcción de la obra pública se ha logrado a fuerza de soborno y por eso tenemos esas carreteras que se inundan y que se caen, porque han sido construidas con un material que no es el bloc, no es el cemento, es la corrupción. Claro. Vamos rápidamente al segundo tema que discutimos bastante. Yo te iba a decir lo mismo que ocurre con los ganaderos. Vamos 50 diputados, con los ganaderos. 50 diputados que son ganaderos o están asociados con los ganaderos. Bueno, ¿qué espera usted que apruebe la ley? El día que seamos 100 diputados asociados con la ciudadanía, se aprobarán leyes en favor de la ciudadanía. Mientras sigamos eligiendo, porque el sistema que tenemos y permitimos es que los partidos políticos pongan a ciudadanos que son diputados y terminan legislando en su propio beneficio,
pues apague y vámonos. Eso va a ocurrir. Yo creo que es necesario generar regímenes especiales o condiciones favorables para que determinados segmentos de la economía informal se formalicen. Ahora bien, lo pienso como nos lo dijo hoy Juan Francisco Solórzano Fopa. Eso debe verse de una manera integral y muy cuidadosa y no permitirle a esos diputados que, como dice Pedro, son ganaderos, servirse con la cuchara grande e incluso generar un tipo de ley que al final lo que va a terminar produciendo es un agujero fiscal mayor que el que ya tenemos. Sí, a mí me parece que es trascendental esa pregunta que se plantea Juan Francisco y es 3 millones en ventas anuales. Esto no está dedicado para el pequeño productor y el pequeño productor, el pequeño... Yo estoy de acuerdo con un televidente que nos dice, no se fijen tanto en el volumen como en el margen de rentabilidad. Yo creo que sí debería haber un estudio que permita establecer eso. Por supuesto, pero la mayoría, las últimas encuestas que ha tenido el Ministerio de Agricultura, lo que revelan es que la gran mayoría de productores, por ejemplo, de leche, están concentrados en hatos con menos de 50 vacas. Y un último punto, señores. Ay, ¿Alguien puede llevarle la contraria al alcalde y al representante de la gremial de plásticos cuando nos dicen que se necesita realmente mejorar todo el manejo de desechos sólidos? Yo no lo que solo le prohibir un preguntaría al producto. señor Morales es por qué no hizo esto el primer año de su gestión y se lo comió él. Primer año de la gestión, señor Morales, usted aplica esto y durante 3 recibe las críticas. Ahora lo aplica para que entre en vigor con el nuevo presidente. Es puro maquillaje populista y lo dijo el alcalde. Lo que quiero rescatar es lo que dice Javier Gramajo, el alcalde electo de Villanueva. Rehuyen de la pregunta ¿y cuánto le va a costar al ciudadano? Por supuesto, es un político que no quiere correr con ese costo. La pregunta no la debemos plantear nosotros, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar porque el tratamiento de nuestros desechos sea responsable con el medio ambiente? Televidentes con Criterio, gracias por acompañarnos esta noche. Ya sabe usted que mañana a partir de las 6 de la mañana en Radio con Criterio, esta y más discusión todavía. Que tengan ustedes un feliz descanso.